Hola, bienvenidos a nuestro canal North Hamilton for Learn. Hoy vamos a ver la historia de Noruega parte 3. Y para que sepan, vean, acá les dejo abajo el link para que vean la historia de Noruega parte 1 y 2, como tenemos la playlist Historia de Noruega que la publicaré. Bueno, empecemos nuestro vídeo que se va a tratar sobre cómo Noruega se recuperó de la Segunda Guerra Mundial. Empecemos. Noruega se recuperó rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. La visión convencional ha sido que tras la Segunda Guerra Mundial Noruega quedó empobrecida y saqueada, pero la recuperación en realidad fue bastante rápida. Toda la infraestructura que la potencia ocupante construyó durante la guerra desempeñó un papel importante. Eso es como un dato. El arqueólogo Christopher Eliassen Greene ha completado un nuevo estudio de los paisajes que datan de la ocupación nazi en Trondheim. Investiga cómo los noruegos han utilizado los edificios y estructuras construidos por la potencia ocupante para diversos fines de 1945 y cómo se gestionan como monumentos culturales en la realidad. El estudio fue realizado por el Departamento de Estudios Históricos y Clásicos de NTNU. Dejó una marca indeleble en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella imborrable en la vida de muchos noruegos. Muchos perdieron a sus seres queridos y sus hogares, sobre todo en el norte de Noruega, donde las tácticas de tierra arrasada redujeron a cenizas gran parte de los condados de Finnmark y el norte de Troms. Miembros de la resistencia noruega fueron torturados y asesinados, y más de 700 judíos fueron deportados a campos de exterminio nazi. En ese artículo, sin embargo, nos centraremos en algunos de los restos materiales de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales todavía se utilizan. Estos vestigios físicos pueden vincularse a recuerdos de la guerra, por lo que forma en el que los hemos utilizado, percibido y gestionado desde 1945 hasta el presente. Puede decirnos algo sobre cómo ha ido cambiando la visión del periodo de ocupación, dice Greene, o sea, el señor Christopher Eliassen Greene. Aeropuertos E6 y ferrocarril en el norte. Durante la guerra, los nazis construyeron abundante infraestructura, instalaciones y edificios en amplias zonas del país. También se establecieron numerosos aeropuertos antes de la guerra. Noruega contaba con 3 aeropuertos con pistas fijas y después de la guerra contaba con más de 30. En muchos lugares del país se establecieron instalaciones militares, que se construyeron centrales eléctricas y se amplió la red de telecomunicaciones y electricidad. El movimiento rápido de tropas y del material era importante para la potencia ocupante. La necesidad de suministros y tripulaciones para llegar al frente en el norte de Noruega. Sentó las bases para el desarrollo de la carretera nacional 50, hoy E6, a principal vía norte-sur del país. El ferrocarril y en particular la línea North-Norge se construyó con el mismo propósito. Recursos materiales suministrados desde Alemania. La tesis doctoral de Greene, Paisajes de ocupación en Trondheim, entre la materialidad y la memoria, el poder y el significado,
es un estudio del sistema de defensa que potencia ocupante alemana estableció alrededor del fiordo de Trondheim. Aquí se construyeron búnkeres y cuarteles para submarinos, aeropuertos y defensas aéreas con radares, casinos y cines. Noruega no tardó mucho en recuperarse tras la guerra, tanto por la infraestructura construida durante los años de guerra como por todo el material que dejaron los alemanes. Alemania suministró muchos recursos durante la ocupación, lo que benefició a Noruega después de la guerra, afirmó Grini. El valioso material que queda hasta nuestros días son vestigos de estos recursos remanentes. Decir que los nazis contribuyeron a la construcción de Noruega fue controvertido en la posguerra, por lo que ese tema no se investigó mucho hasta después del cambio de milenio. Ahora, con el mayor tiempo transcurrido desde la guerra, podemos analizar los restos materiales desde una perspectiva diferente, afirma. Una de las tendencias de investigación más recientes es que los monumentos de guerra ahora tienen un enfoque diferente en la investigación del patrimonio histórico, arqueológico y cultural. Grini dijo, todo eso lo dijo Grini. El fiordo de Trondheim es importante para la potencia ocupante, eso sí no lo dijo. La Alemania de Hitler estaba preocupada por controlar áreas oceánicas y puertos y el acceso a las bases portuarias a lo largo de la costa noruega, que es la segunda más larga del mundo después de Canadá. Era estratégicamente importante para los planes de la Armada alemana de tomar el control de toda Europa. El fiordo de Trondheim se considera un punto neurálgico en Noruega y su estrecha ensenada impedía el acceso de los buques británicos. Desde el centro de Noruega, grandes buques alemanes también podían realizar incursiones para interrumpir o destruir las rutas comerciales aliadas. El fiordo de Trondheim fue una de las principales razones por las que Noruega fue ocupada, afirma Grini. Megalomania absurda. Trondheim, Nueva Trondheim, o más bien Norstein, Estrella del Norte, como se denominó originalmente el proyecto urbano, se construía a las afueras de Trondheim con una capacidad para 300.000 habitantes. Este fue el mayor plan urbanístico de las zonas ocupadas por Alemania. La ciudad se convertía en una base naval, un Singapur alemán, controlado directamente desde Alemania. Alemania también quería establecer una gran base naval en Trondheim e inició la construcción de los enormes búnkeres submarinos Dora 1 y Dora 2. Dora es el monumento de guerra material más grande e importante de Noruega. Este y otros planes de construcción alemanes en Noruega dan testimonio de una megalomanía absurda, afirma Grini. En varios sentidos, la ocupación alemana marca un antes y un después en el desarrollo de la ciudad de Trondheim. El legado bélico no solo consiste en recuerdos personales, sino también en cultura material. Gran Bretaña quería volar, Noruega quería preservar. Al final de la guerra, un búnker submarino estaba completamente construido y otro a medio terminar en Nyhavna, Trondheim.
Las autoridades noruegas querían conservarlo como base submarina noruega, mientras que las autoridades británicas querían que fuera destruido para evitar que cayeran en malas manos en el futuro. La solución fue un compromiso, el Dora 1, que los alemanes habían utilizado durante la ocupación, se conservaría y se utilizaría como la base para los submarinos noruegos. El Dora 2, a medio terminar, iba a ser volado. Se inició la voladura de los muros de hormigón armado de 3 metros de espesor, pero se detuvo rápidamente. Existen varias explicaciones posibles para la suspensión de las voladuras. Una es que el terreno era demasiado inestable debido a la arcilla y a la arcilla volátil. Otra es que el administrador del puerto suspendió las obras porque eran demasiado peligrosas y además extremadamente caras, afirma Greene. El plan era convertirlo en un centro comercial. ¿Qué hacer entonces con edificios gigantescos que no son especialmente atractivos y que evocan malos recuerdos de la guerra? Dora 1 sirvió como base de submarinos hasta mediados de la década de 1950, pero con el tiempo su uso se fue demasiado caro. En 1961 el búnker fue vendido a particulares que lo utilizaron para diversos fines de almacenamiento. En la década de 1980 se desarrollaron planes para convertir Dora 1 en un centro comercial. Los toscos muros de hormigón quedarían ocultos tras nuevos materiales que invitarían a la gente que compre. Pero estos planes nunca se materializaron. Al principios de la década del 2000, el centro de archivo Dora se trasladó al búnker. La proximidad del edificio al agua proporciona una temperatura y humedad estables, creando un clima favorable para la conservación de materiales de archivo. Dora 1 también contiene instalaciones de almacenamiento para los museos de Trondheim y para la NTNU, así como una enorme bolera. Dora 2 ha tenido varias funciones a lo largo de los años y hoy alberga diversas empresas de gestión del conocimiento y tecnología del sector marítimo, así como talleres. Precisamente el hecho de que los monumentos de guerra se utilizaran para nuevos fines en Noruega después de la guerra es una de las características típicas. A pesar de haber sido erigidos por el enemigo, en muchos casos resultaron ser prácticos para diversos usos. La escasez de materiales de construcción e instalaciones persistió hasta mucho después de la guerra, por lo que se aprovechó todo lo que se pudo, afirma Greene. Cambio de actitud. Nyhavna, donde se encuentran los búnkeres submarinos, es hoy una de las zonas de desarrollo urbano más interesantes y atractivas de Trondheim. Los ambiciosos planes para la Nyhavna de los últimos 10 años han renovado la atención sobre el pasado de este lugar. Es fundamental dotar al proyecto de desarrollo urbano de una profundidad histórica y conectarlo tanto con su historia bélica como con la historia industrial de la zona. Esto probablemente no habría sido posible hace 20 o 30 años, afirma Greene. La razón de este cambio, dice, es un cambio de actitud hacia las cicatrices de la guerra a finales del milenio. Esto cambió y marcó un punto de reflexión, ya que prestó una renovada atención a los monumentos de guerra.
se establecieron la idea de que estos lugares también eran monumentos culturales y podían protegerse. Hasta entonces la atención se había centrado principalmente en cómo se podían utilizar los edificios y cómo se les podían asignar nuevas funciones, afirma Greene. El cambio de actitud podía estar relacionado con la desaparición de los testigos y fuentes de primera mano, las personas que vivieron la guerra. Ahora lo que queda son los recuerdos materiales de la guerra, las fuentes de segunda mano. Las nuevas generaciones se plantean nuevas preguntas sobre su pasado y nuevos ideales que se han hecho sentir en la política de patrimonio cultural. Esto ha llevado a la protección de varias defensas e instalaciones alemanas, y muchos de estos edificios han pasado a estar bajo la gestión del patrimonio cultural desde el cambio de milenio, afirma Greene. Cuarteles de alto rango y cuarteles de Rosenborg. La conservación del campamento de Persaunet en Trondheim es otro ejemplo del cambio de la actitud que se produjo a principios del milenio. Persaunet era un campamento de alto nivel para las tripulaciones que trabajaban en submarinos durante la guerra. Las tripulaciones de los submarinos soportaban duras condiciones de trabajo en el mar y contribuían significativamente a la potencia ocupante. Por ello, recibían comidas excepcionalmente buenas en el campamento de Persaunet cuando estaban en el puerto. Las casas aquí estaban bien aisladas y eran sólidas, y ofrecían a las tripulaciones de los submarinos condiciones de vida relativamente espaciosas. El ejército noruego fue propietario y utilizó los edificios del campamento de Persaunet hasta el cambio de milenio, cuando se deshizo de muchos edificios e instalaciones, incluido el campamento de Persaunet, que fueron vendidos a particulares. Entonces, la Dirección Noruega de Patrimonio Cultural intervino y protegió todas las casas para que se conservaran tal como estaban. Esto no se habría sucedido en los años 70, 80 y probablemente ni siquiera en los 90, dice Greene. El legendario cuartel del Rosenborg en el estadio Lerkendal también es un legado de la época de la guerra. Son restos de un campamento militar ubicado en el distrito de Lerkendal de Trondheim. Después de la guerra, los materiales y las instalaciones sociales escaseaban, y no era raro que los clubes y equipos prepararan barracones alemanes para utilizarlos como sedes deportivas. Los cuarteles de Lerkendal son probablemente uno de los principales símbolos de la política de posguerra de reutilización de monumentos de guerra, afirmó Greene. Trabajo forzado y prisioneros de guerra. Greene subraya que el legado material de los alemanes también está lleno de esfuerzo, sangre y trabajo forzado. No se puede liberar el patrimonio material del doloroso contexto del uso de trabajos forzados y prisioneros de guerra por parte de los nazis, afirma Greene, y subraya que muchos de los restos materiales también son testimonio de esta parte de la historia. Para construir carreteras y ferrocarriles en el norte, la Alemania nazi utilizó prisioneros de guerra de la Unión Soviética, Yugoslavia y Polonia, quienes se encontraban en campos de trabajo en el norte de Noruega.
en condiciones terribles. Muchos murieron de ahogamiento, hambre y fuego y frío, y muchos otros fueron ejecutados. En total, casi 4.000 soviéticos y más de 2.000 yugoslavos murieron en Noruega durante la guerra. Un tramo de carretera al noroeste del municipio de Saltdal, en el condado de Northland, se denominó Bloodveien, el camino de sangre. Significa camino de la sangre. Bloodveien. Hitler también ordenó el rápido desarrollo del Polareisenbahn, ferrocarril de la línea polar, hasta Kirkenes, Noruega. Se consideró esencial utilizar prisioneros de guerra soviéticos para el éxito del proyecto, porque los miles de ellos fueron sometidos a trabajo de esclavo. Vive cerca de la historia de Noruega. Vive cerca de la historia de la guerra. Greene ha estado interesado en la historia de la guerra desde pequeño. Su abuelo se esforzaba por transmitirle a su nieto experiencias e historias de la guerra. Creció en Reina Trondheim y de adolescente presentó la construcción de búnkeres submarinos Dora 1 y Dora 2, justo al lado de la puerta de su sala de estar. Cuando eran adultos, los abuelos construyeron una casa en uno de los terrenos de los barracones del campo de Persaunet, y en esa casa vive hoy Christopher Eliasen Greene. Greene primero obtuvo una maestría en arqueología en NTNU y su doctorado combinó su interés en la arqueología y la historia de la guerra, que incluía vestigos de la Segunda Guerra Mundial en Trondheim, Noruega. En la actualidad, Greene trabaja como investigador en el Centro Falstad, además de ser profesor universitario y enseñar en el Departamento de Estudios Históricos y Clásicos de la NTNU. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido. Acuérdense suscribirse y darle like. Aquí abajo les quedo debiendo el link para la historia de Noruega parte 1 y 2, y ya voy a hacer la playlist. Bueno, chao, que disfruten, bye bye.